Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar este video trabajando con la misma unidad de competencia, planificar proyectos informáticos haciendo uso de metodologías ágiles de desarrollo que aseguren la calidad de un software óptimo con un mayor aprovechamiento de recursos y en menor tiempo. Seguimos con la misma unidad, aplicar metodologías ágiles para el desarrollo de software. Como objetivos de aprendizaje tenemos identificar metodologías ágiles XP y Crystal, diseñar historias de usuario en XP, implementar diferentes roles de ambas metodologías como lo es XP y Crystal, utilizar software de gestión de proyectos y seleccionar una metodología de desarrollo ágil para la resolución de problemas. Vamos a dar inicio a otra metodología ágil como lo es XP o Extreme Programming. XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en retroalimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, donde existe un alto riesgo técnico. Los principios y prácticas son de sentido común, pero llevadas al extremo. De ahí proviene su nombre. Ken Beck, el padre de XP, describe la filosofía de XP sin cubrir los detalles técnicos. Describe la filosofía de XP sin cubrir los detalles técnicos y de implantación de las prácticas. Posteriormente, otras publicaciones de experiencia se han encargado de dicha tarea. XP se basa en retroalimentación continua entre cliente y equipo de desarrollo. XP es especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes. Características específicas de XP. Número 1. Se valora al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto de software. Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. Número 3. La colaboración con el cliente. Se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Número 4. Responder a los cambios. La habilidad de responder a los cambios que pueden surgir a lo largo del proyecto determina también el éxito o fracaso del mismo. La planificación no debe ser estricta, sino flexible y abierta. Si se fijan, estas características de XP están muy relacionadas a los 4 valores y a los 12 principios del manifiesto ágil. Veamos la parte de historia de usuario. Son técnicas utilizadas para especificar los requisitos de software. Se trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. Tomemos en cuenta lo siguiente. Acá menciona tarjetas en papel, pero realmente podemos utilizar cualquier software, así como utilizamos Trello para Scrum, podríamos utilizar Excel para poder crear estas historias de usuario. Es sumamente importante verificar que abarca requisitos funcionales y no funcionales. La parte de los requisitos funcionales es todo aquello que el sistema debe de hacer y los requisitos no funcionales tienen que ver con su performance, es decir, con su rendimiento al momento de implementar el sistema. El tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico y flexible. Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada para que los programadores puedan implementarla en unas semanas. Beck en su libro presenta un ejemplo de ficha, es decir, de historia de usuario, ¿verdad? En la cual pueden reconocerse los siguientes contenidos: fecha, tipo de actividad, nueva corrección, mejoras, prueba funcional, número de historia, prioridad técnica y del cliente. Referencia a otra historia previa, riesgo, estimación técnica, descripción, notas y una lista de seguimiento con la fecha, estado, cosa por terminar y comentarios.
A efectos de planificación, las historias pueden ser 1 a 3 semanas de tiempo de programación para no superar el tamaño de una iteración. Ojo, en Scrum le conocíamos como sprint y el sprint era el lapso de tiempo que iba a durar, en este caso, el desarrollo de ciertas actividades. Acá en XP le conocemos como iteraciones, pero prácticamente viene siendo lo mismo. Las iteraciones pues igual pueden durar hasta 3 meses, pero en este caso la recomendación que siempre les he dado para XP podemos hacer iteraciones de 1 semana, de 2 semanas, máximo de un mes. Las historias de usuarios son descompuestas en tareas de programación y asignadas a los programadores para ser implementadas durante una iteración. Y aquí podemos verificar lo siguiente, vea, aquí hay una historia de usuario para XP, historia de usuario, acá el número, el correlativo que va a llevar, la fecha y la versión, ¿verdad? De esa historia de usuario, nombre de la historia de usuario, acá el usuario, la descripción, la condición, la estimación, es decir, al momento que estemos estimando, la prioridad de ejecución, alta, baja, intermedia, y pruebas de aceptación que se le hagan a esta historia de usuario. Acá no es como Scrum que voy a utilizar el formato yo como quiero para, sino que acá simplemente voy a llenar este formato y voy a poner la tarea que se va a hacer. Primera forma normal, esa va a ser la tarea. Ya no tengo que colocar yo como usuario quiero para. Podemos dejar eso de lado. Roles en XP. Los roles, de acuerdo con la propuesta original de Beck, son los siguientes. Vea, aquí existe el programador. El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema. El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración, centrándose en aportar mayor valor al negocio. Es decir, que el cliente nos va a ayudar con la redacción de las historias de usuario y él va a decir queremos que este módulo se saque primero. Podría ser un módulo de compras en un sistema de control de inventario y él pues prioriza cada una de las actividades, obviamente con la orientación de, en este caso, un gestor de proyectos. Encargado de pruebas o tester. Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales, ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el equipo y es el responsable de las herramientas de soporte para pruebas. Encargado de seguimiento, tracker. Proporciona retroalimentación al equipo, verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado para mejorar futuras estimaciones. Realiza el seguimiento del progreso de cada iteración. Vea, este es como un entrenador, similar a lo que hacía el Scrum Master. Entrenador coach es responsable del proceso global, debe proveer guías al equipo de forma que se apliquen las prácticas de XP y se siga el proceso correctamente. Funciones del Scrum Master, solo que acá está dividido en más roles. Consultor es un miembro externo del equipo con conocimiento específico en algún tema necesario para el proyecto en el que puedan surgir problemas. El consultor hace referencia a un stakeholder. Gestor o Big Boss es el vínculo entre clientes y programadores. Ayuda a que el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es de coordinación. Entonces, en este caso, el gestor o el Big Boss es el que hace el papel del Product Owner. Y acá, si se fija, podemos ver cada uno de los roles que existen en XP. Tenemos al programador, tenemos al cliente, al encargado de pruebas, al tracker y al entrenador, al consultor y al jefe del proyecto, el Big Boss. Proceso XP. El ciclo de desarrollo consiste a grandes rasgos en los siguientes pasos. El cliente define el valor de negocio a implementar. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. El cliente selecciona qué construir de acuerdo con sus prioridades y las restricciones de tiempo, lo que ya hablábamos. El programador construye ese valor de negocio, es decir, el incremento mediante una iteración. Y luego volvemos al paso 1. En todas las iteraciones de este ciclo, tanto el cliente como programador aprenden. No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el estimado, ya que se perderá calidad en el software o no se cumplirán los plazos. De la misma forma, el cliente tiene la obligación de manejar el ámbito de entrega del producto
para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de negocio posible con cada iteración. Si se fija, esta parte de metodologías todas son muy similares. Acá estamos viendo el proceso de XP, que es muy parecido a todo el proceso que se da en un sprint en la metodología ágil Scrum. Igual, ¿verdad? No hacer que los programadores o que el Scrum Team tenga un mayor esfuerzo al que se ha planificado, porque si no van a haber atrasos, el producto que se haga no va a estar bien. Lo mismo va a ser acá en las iteraciones de XP. El ciclo de vida ideal de XP consiste de 6 fases: exploración, planificación de la entrega, iteraciones, producción, mantenimiento y muerte del proyecto. Prácticamente esos son el ciclo de vida de un proyecto XP. XP aplicado, Extreme Programming. Tenemos en la parte de la planeación, historias de usuario, valores, criterios de pruebas de aceptación y plan de iteración. Luego tenemos la parte de diseño. En diseño tenemos diseño simple, tarjetas CRC, soluciones en punto, prototipos. En el diseño tenemos diseño simple, tarjetas CRC, que las tarjetas CRC es como la descripción de una clase. Ustedes que ya trabajaron el ciclo pasado con diagramas de clases entenderán eso. Es la descripción de lo que lleva una clase completa, vea. El nombre de la clase, la responsabilidad que tiene, la multiplicidad y todo eso. Entonces hay un formato de tarjeta CRC. Nosotros pues no vamos a trabajar con estas tarjetas, pero es bueno saber lo que existe en la etapa de diseño. Soluciones en punto y prototipos. Luego va la parte de la codificación, ahí puede haber un rediseño. Programación en parejas, esa es la forma en cómo se trabaja acá en XP, es decir, que una tarea se le asigna a un par de programadores. Casi que todo el proyecto se trabaja de esta manera. Es decir, hay ciertas tareas en las que yo voy a tener a alguien que va a estar trabajando conmigo para llevar a cabo esa tarea, pues, y solventarla. Luego tenemos la parte de pruebas unitarias, que en eso vamos a ondear más adelante. Se los resumo acá: las pruebas unitarias son las pruebas que nosotros hacemos como programadores. Integración continua, eso pues cuando vamos integrando cada una de las tareas que vamos desarrollando. Y luego tenemos la etapa de pruebas, que ahí entran las pruebas de aceptación. Luego tenemos el lanzamiento, que es el incremento del software, lo que le vamos a mostrar al usuario al finalizar la iteración. Y luego tenemos también la velocidad calculada del proyecto, muy similar a la velocidad que se hablaba en los equipos de Scrum Team. Prácticas XP. La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la mítica curva exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo suficiente para que el diseño evolutivo funcione. Esto se consigue gracias a las tecnologías disponibles para ayudar en el desarrollo de software y a la aplicación disciplinada de las siguientes prácticas. El juego de la planificación. Hay una comunicación frecuente entre el cliente y los programadores. El equipo técnico realiza una estimación de esfuerzo requerido para la implementación de las historias de usuario y los clientes deciden sobre el ámbito y tiempo de las entregas y de cada iteración. En esta parte del juego de la planificación es similar al sprint planning, pero en este caso se hace junto con el cliente para que él decida prioridades y el número de iteraciones o el tiempo que va a durar la iteración. Entregas pequeñas. Producir rápidamente versiones del sistema que sean operativas aunque no cuenten con toda la funcionalidad del sistema. Esta versión ya constituye un resultado de valor para el negocio. Una entrega no debería tardar más de 3 meses, lo que les mencionaba. Iteraciones pequeñas de una semana, de 2 semanas, máximo un mes. Sí, máximo. Metáfora. El sistema es definido mediante una metáfora o un conjunto de metáforas compartidas por el cliente y el equipo de desarrollo. Una metáfora es una historia compartida que describe cómo debería funcionar el sistema, conjunto de nombres que actúen como vocabulario para hablar sobre el dominio del problema, ayudando a la nomenclatura de clases y métodos del sistema. Esta metáfora es como una breve descripción de cómo va a trabajar todo el sistema. Y se puede hacer metáforas por cada iteración
para saber qué es lo que se va a entregar en cada iteración, valga la redundancia. Diseño simple. Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y ser implementada en un momento determinado del proyecto. Pruebas. La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. Estas son establecidas por el cliente antes de escribirse el código y son ejecutadas constantemente ante cada modificación del sistema. Como se lo mencioné, la etapa de pruebas es sumamente importante. Incluso esta asignatura, toda la siguiente unidad, vamos a hablar de pruebas. Refactorización. La refactorización es una actividad constante de reestructuración de código con el objetivo de remover duplicación de código, mejorar su legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar los posteriores cambios. Se mejora la estructura interna del código sin alterar su comportamiento externo. La refactorización no es más que optimizar su código. Así, se lo resumo así de fácil. Es decir, es como cuando nosotros hacemos una receta, ¿vea? Yo la hago en 10 pasos, entonces optimizar es que alguien más la haga en 5 pasos y el resultado sea el mismo. Entonces, igual es acá. Imagine que yo estoy validando un formulario y yo lo hice en 15 pasos, pero hubo una persona que hizo lo mismo, tiene el mismo resultado, pero lo hizo en 8 pasos. Entonces, él refactorizó mi código. Programación en parejas, eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Toda producción de código debe realizarse con trabajo en parejas de programadores. Esto conlleva ventajas implícitas, menor tasa de error, mejor diseño, mayor satisfacción de los programadores. Propiedad colectiva de código. Cualquier programador puede cambiar cualquier parte del código en cualquier momento. Esto para ver la parte de mejoras. Integración continua. Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que esté lista. Así el sistema puede llegar a ser integrado y construido varias veces en un mismo día. Es decir, cuando están trabajando múltiples programadores en un mismo sistema. 40 horas por semana, se debe trabajar un máximo de 40 horas por semana, no se trabajan horas extras en 2 semanas seguidas. Si esto ocurre, probablemente está ocurriendo un problema que debe corregirse. El trabajo extra desmotiva al equipo. Esta parte pues ya la habíamos hablado. La idea de implementar una metodología ágil es evitar que la gente se quede trabajando después de su jornada respectiva. Es decir, yo trabajo 8 horas laborales, no tiene sentido que me esté quedando 5 o 6 horas extras trabajando en el mismo proyecto. Eso quiere decir que no se está aplicando correctamente la metodología ágil. Cliente in situ. El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo para el equipo. Este es uno de los principales factores de éxito del proyecto XP. El cliente conduce constantemente el trabajo hacia lo que aportará mayor valor de negocio y los programadores pueden resolver de manera inmediata cualquier duda asociada. La comunicación oral es más efectiva que la escrita. Ok, el cliente in situ, ¿qué quiere decir? Que el cliente va a estar trabajando con nosotros. El cliente va a estar con el equipo de desarrollo diciendo si esto es así o esto no es así. Incluso él va a estar validando mucha parte del código que se esté trabajando. En la planificación, el juego de la planificación, entregas pequeñas y metáforas. Esta metáfora, véala también como un spring goal. En diseño tenemos un diseño simple. En codificación tenemos recodificación, promoción en parejas, propiedad colectiva, integración continua, semana de 40 horas, cliente in situ, estándares de programación, ya que todo lo trabajamos bajo estándares de programación. Y por último tenemos la etapa de pruebas. Estándares de programación. XP enfatiza que la comunicación de los programadores es a través del código, con lo cual es indispensable que se sigan ciertos estándares de programación para mantener el código legible. La mayoría de las prácticas propuestas por XP no son novedosas, sino que en alguna forma ya habían sido propuestas en ingeniería de software, incluso demostrando su valor en la práctica para un análisis histórico de ideas y prácticas que sirven como antecedentes a las utilizadas por las metodologías ágiles. Tenga bien presente esto, que todo lo que hagamos tiene que estar basado en estándares de programación. Luego tenemos las características de la metodología XP. Desarrollo iterativo incremental, pruebas unitarias continuas, programación en parejas, corrección de errores, integración del equipo de programación con el cliente, refactorización de código, propiedad de código compartida y simplicidad.
En este caso tenemos la comparación entre XP y Scrum. El Product Owner viene siendo el mismo Big Boss, que ya lo vimos allá, ¿verdad? El Scrum Master es el mismo instructor XP y el Tracker. También se los mencioné, el Scrum Team pues es el equipo, los programadores. Sprint, acá son iteraciones. Y reuniones, todas las reuniones que se manejan en Scrum, pues acá solamente tenemos el juego de la planeación. Veamos un caso de XP. Este es un ejemplo de un proyecto de estas características. La aplicación permitirá el comercio electrónico a través del navegador y mantener informadas las dos partes del trato. Además, capturar las ofertas que se hiciesen y las mostraría en su lugar dedicado para ello. El equipo estaría formado por 7 integrantes. Acá en XP no hay un número limitado de integrantes, pero por lo general en la mayoría de metodologías ágiles los grupos tienen que ser pequeños. El espacio laboral estaría habilitado para favorecer la comunicación entre los componentes. Se empezaría desarrollando utilizando el lenguaje de programación Java, las clases para poder realizar las pruebas y posteriormente permitir la refactorización. Todo el trabajo no se tendría que empezar desde cero, puesto que el equipo contaba con código de otros trabajos previos y que podrían reutilizarlos. Esa es la importancia de aplicar metodologías ágiles, el poder reutilizar código. Ahora que ya vimos la parte de XP, vamos a ver otra metodología ágil como lo es Crystal. Las metodologías Crystal. Mencionarles que esta es una familia de metodologías, pero nosotros nos vamos a enfocar estrictamente en Crystal Clear. Crystal Clear está diseñada para ser utilizada por equipos de hasta 8 integrantes. 8 integrantes, vea esto. Y en el desarrollo de sistemas cuyos posibles errores puedan causar una pérdida prudencial de dinero o de confort. Una definición de Crystal Clear, dada por su propio creador, sería la siguiente. Crystal Clear es una metodología centrada en el factor humano, donde un diseñador líder y de 2 a 7 desarrolladores más se encuentran juntos en un local grande o locales adyacentes con radiadores de información como pizarras y diagramas bien visibles en la pared, teniendo acceso fácil a usuarios claves, eliminando las distracciones, entregando código funcional testeado y utilizable en intervalos de 1 a 3 meses, reflexionando periódicamente y ajustando continuamente su estilo de trabajo. Crystal Clear es la menor de la familia de metodologías Crystal, lo que les mencionaba, desarrolladas por el investigador de IBM. No existe una única metodología Crystal, puesto que su creador cree que tipos diferentes de proyectos requieren tipos diferentes de metodologías. Es decir, el creador de esta metodología pensó de la siguiente manera, ok, para este tipo de problema podemos aplicar esta metodología Crystal. Para este otro problema podemos utilizar esta otra metodología Crystal y así sucesivamente. Estas metodologías dependen de dos factores importantes, como lo son el número de personas en el proyecto y las consecuencias de los errores. Su nombre se debe a la faceta de una gema. Cada faceta es otra versión del proceso y todas se sitúan en torno a un núcleo idéntico. Dado que el tamaño del proyecto indica el método a utilizar, se estableció una clasificación por colores, por ejemplo, Crystal Clear de 3 a 8 personas, seguido por Yellow de 10 a 20 personas, Crystal Orange de 25 a 50 personas y así sucesivamente hasta Azul, mientras que la importancia indica la dureza con la que se debe de aplicar. También el código matemático se aplica de forma tabular y se sitúa un rango de complejidad al cual se aplica una metodología. Es decir, Crystal Clear es para proyectos pequeños o donde se necesitan un máximo de 8 personas, pero si el proyecto es sumamente grande, entonces yo puedo utilizar cualquiera de las otras categorías de esta familia de metodologías Crystal. También podemos encontrar dentro de estas metodologías ágiles la metodología llamada Clear, la cual se basa, la más documentada es Crystal Clear, al igual que el Crystal Orange, apto para proyectos de duración estimada de 2 años, lo que le mencionaba. Son proyectos sumamente grandes. Crystal Clear puede ser usado en proyectos pequeños y como casi todos los otros métodos consiste en valores, técnicas y procesos.
Y las propiedades de Crystal Clear son entrega frecuente, comunicación osmótica, mejora reflexiva, seguridad personal, foco, fácil acceso a usuarios expertos. También está compuesta por una técnica de procesos y existen unos roles para cada persona que integra el desarrollo del software. Ejemplos de Crystal. Por ejemplo, Clear es para equipo de hasta 8 personas o menos. Amarillo para equipo entre 9 a 20 personas. Naranja para equipos entre 21 a 40 personas. Roja para equipos entre 41 a 80 personas. O sea, son equipos de desarrollo sumamente grandes. Usted podría decir, ¿y qué proyecto puede ser así? Imagínese mantener una red social como Facebook. No es un solo programador el que está ahí, sino que son múltiples programadores. Entonces ahí se puede aplicar esta metodología. Marrón para equipos entre 81 a 200 personas. Y acá podemos ver el esquema, ¿sí?, de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El número de personas que pueden conformar los equipos de Crystal Clear. Ve acá cambia un poquito. Crystal Clear de 1 a 6 personas. Yellow de 7 a 20. Orange de 21 a 40. Estos sí se mantienen. Estos cambian un poquito. Entonces está un poquito flexible esta parte de la metodología. Crystal puede ser usado en proyectos pequeños y como casi todos los otros métodos consiste en valores, técnicas y procesos, ya lo mencionamos. En primera instancia se especifican los antecedentes de la metodología, continuando con definiciones que ayudan a estructurar la fundamentación teórica y se termina con las características esenciales de los diferentes tipos de Crystal. Crystal Clear puede ser usado en proyectos pequeños y como casi todos los otros métodos consiste en valores, técnicas y procesos. En primera instancia se especifican los antecedentes de la metodología, continuando con definiciones que ayudan a estructurar la fundamentación teórica y se termina con las características esenciales de los diferentes tipos de Crystal. Crystal de vital importancia a las personas que componen el equipo de un proyecto y por tanto sus puntos de estudio son aspecto humano del equipo, tamaño del equipo, número de componentes, comunicación entre los componentes, distintas políticas que seguir y espacio físico de trabajo. Valores de Crystal Clear. Entrega frecuente. Consiste en entregar software a los clientes con frecuencia, no solamente compilar el código. La frecuencia dependerá del proyecto, pero puede ser diaria, semanal o mensual. Aquí es donde entra la parte de un sprint o una iteración. Acá ellos no le llaman sprint, no le llaman iteración, sino que le llaman entrega frecuente. Comunicación osmótica, todos juntos en el mismo cuarto. Una variante especial es disponer en la sala de un experto diseñador senior y discutir respecto al tema que se trate. Mejora reflexiva, tomarse un pequeño tiempo, unas pocas horas, cada o una vez al mes, para pensar bien qué se está haciendo, cotejar notas, reflexionar y discutir. ¿A qué le suena esto? A una sprint retrospective. Es similar acá en Crystal Clear. Seguridad personal, hablar con los compañeros cuando algo molesta dentro del grupo. Eso entra en la misma retrospectiva. Foco, saber lo que se está haciendo y tener tranquilidad y el tiempo para hacerlo. Fácil acceso a usuarios expertos, tener alguna comunicación con expertos desarrolladores. Esto para ir mejorando. Roles en Crystal Clear. Tenemos el patrocinador, produce la declaración de misión con prioridades de compromiso, consigue los recursos y define la totalidad del proyecto. Ahí podría entrar como que juego del Product Owner. Usuario experto, junto con el experto de negocios, produce la lista de actores objetivos y el archivo de casos de uso y requerimientos. Debe familiarizarse con el uso del sistema, sugerir modos de operación, información a visualizar simultáneamente, navegación, etc. Diseñador principal, produce la descripción arquitectónica, se supone que debe ser al menos un profesional nivel 3. En metodologías ágiles se definen 3 niveles de experiencia. Nivel 1, capaz de seguir procedimientos. Nivel 2, es capaz de apartarse de los procedimientos específicos y encontrar otros distintos. Nivel 3, es capaz de manejar con fluidez, mezclar e inventar procedimientos, es decir, crear nuevas soluciones. Programador produce junto con el diseñador principal los borradores de pantallas, el modelo común de dominio, las notas diagramas de diseño, el código fuente, el código de migración, las pruebas y sistemas de empaquetado. Un programa en Crystal Clear es diseño y programa. Sus programadores son diseñadores programadores. Ambos papeles va a tener acá
un desarrollador. Expertos en negocios. Junto con el usuario experto produce la lista de actores objetivos y el archivo de casos de uso y requerimientos debe conocer las reglas y políticas del negocio. Coordinador. Con la ayuda del equipo produce el mapa del proyecto y plan de entrega, el estado del proyecto, la lista de riesgos. Muy parecido a un Product Owner. Verificador. Produce reporte de bugs, puede ser un programador en tiempo parcial o un equipo de varias personas. Estos prácticamente son los testers. El escritor es el que va a hacer los manuales de usuario. Como todas las metodologías ágiles se basan en ciclos iterativos de desarrollo incremental, a lo que añade una reunión previa y posterior al ciclo, en la que se reflexiona sobre el proyecto y sobre cómo ha ido ese ciclo. Crystal recomienda la interacción cara a cara por ser este el mejor método de comunicación. Las 7 propiedades de la metodología Crystal. La metodología Crystal cumple todas ellas con 7 propiedades esenciales. Entregas frecuentes en base a un ciclo de vida iterativo incremental, es decir, en un sprint, ¿verdad? En función del proyecto puede hacerse entregas semanales hasta trimestrales. Para los que no conozcan Scrum, en Scrum las entregas son máximo cada 4 semanas, en las Crystal se contemplan muchas más opciones. Similar, entonces acá nos queda libre cuánto va a durar en sí una iteración, un sprint o las entregas frecuentes, como le quiera llamar. La mejora reflexiva, pues ya dijimos que es la parte de la retrospectiva para ir mejorando en el proceso de desarrollo. Tenemos la comunicación osmótica. Traducido al castellano, el equipo está en una misma ubicación física para lograr comunicación cara a cara, es decir, en el mismo salón, ¿verdad? Trabajando, desarrollando, haciendo ese incremento. Seguridad personal, todo el mundo puede expresar su opinión sin miedos, teniéndosele en cuenta, considerándose su opinión, entre otras cosas. Tenemos la parte del enfoque, periodos de no interrupción al equipo, 2 horas, objetivos y prioridades claras, definiendo así tareas concretas. Fácil acceso a usuarios expertos. La Crystal, a diferencia de otras como XP, no exige que los usuarios estén continuamente juntos en el equipo del proyecto. No todas las organizaciones pueden hacerlo. Sí que, como mínimo, semanalmente debe haber reuniones y los usuarios deben estar accesibles. Esto entra como un daily scrum, solo que acá lo que le está mencionando es que se puede hacer una vez a la semana. Número 7. Entorno técnico con pruebas automatizadas, gestión de la configuración e integración continua. Aquí podemos observar en este esquema la forma en cómo trabajan las metodologías Crystal. Vea, tenemos integrar y probar, integrar y probar, integrar y probar. Acá tenemos desarrollo funcionalidad hasta un desarrollo N funcionalidad N, es decir, lo que dura el proyecto, ¿verdad? Liberar, retroalimentación y revisión, y acá sí es aceptada. Si es aceptada, sí se prueba y se pone en producción. De caso contrario, pues volvemos a recopilar e incorporar cambios, ajustes y seguimientos, y pues volvemos a la siguiente interacción. Y este es un ciclo, prácticamente un ciclo que va a ir dando según el número de entregas frecuentes, sprint o iteraciones que se hagan. Y por último tenemos ventajas y desventajas de Crystal Clear. Ventajas apropiadas para entornos ligeros. Al estar diseñada para el cambio experimenta reducción de costos. Presenta una planificación más transparente para los clientes. Se define en cada iteración cuáles son los objetivos de lo siguiente. Permite tener una muy útil retroalimentación de los usuarios. Y como desventaja, pues delimita el alcance del proyecto con el cliente. Entonces, hasta acá tenemos el tema de metodologías ágiles XP y Crystal Clear. Ok, veamos las guías que tenemos que desarrollar para esta semana. En la guía número 4, pues está basada en XP, la primera metodología que vimos. Aquí está toda la parte de los objetivos, el desarrollo del contenido. Y acá tenemos una actividad para el estudiante. Contesta las siguientes preguntas acerca de la metodología ágil XP. ¿Qué es programación extrema? ¿Cuál es el contexto y las características de XP? Describa procesos que se dan con la metodología XP. Mencione valores. ¿Cuáles son las prácticas básicas de programación extrema? ¿Cómo se definen las historias de usuario con esta metodología? Presentar un ejemplo. Mencionar los roles, mencionar cada una de las fases y elaborar un cuadro comparativo entre las ventajas y desventajas de Scrum y XP. Elaborar un mapa conceptual acerca de XP
y qué son los estándares de programación en XP. Esto prácticamente pues lo vamos a ir contestando. Esta guía la podemos resolver en equipos. Podemos hacer equipos de 3 personas, cuartetos, como usted quiera. Luego tenemos un ejercicio propuesto. Acá le estoy recalcando, trabajo en equipo, solo quedará plasmada la implementación de la metodología, no diseño ni desarrollo. Y acá hay un caso de estudio que tenemos que hacer. ¿Y qué le estoy pidiendo? Realizar un estimado de 2 iteraciones, desarrollar lo siguiente: historia de usuario, juego de planificación. Acá usted puede prácticamente ocupar Planning Poker si usted quiere, ya que acá no hay forma de cómo estimar y esa es una de las más óptimas. Hacer entregas pequeñas, describir la metáfora. ¿Se acuerdan que les dije que la metáfora es como un sprint goal? Es decir, usted puede decir, en la primera iteración se van a desarrollar los módulos de X, Y, Z. En la segunda iteración, la metáfora va a decir, ok, en este se va a desarrollar lo siguiente, lo restante, vea, para culminar todo el proyecto. Entonces, eso es la metáfora. La estimación es que planifiquemos la distribución de trabajo por cada integrante del equipo. Entre ustedes distribuyanse qué tareas van a hacer. Cronograma de actividades, haga un cronograma según las iteraciones. Acuérdense que las iteraciones pueden ir de una semana a un mes, lo máximo. Cronograma de actividades, diseño simple. El diseño, pues, diseño simple de lo que van a hacer. Las pruebas que van a implementar. Ahí pueden investigar un poquito qué pruebas pueden implementar para este caso de estudio en específico. Luego tenemos la programación en parejas, es decir, ponga actividades, por ejemplo, a normalización de la base de datos, primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, la va a hacer fulanito de tal y sutanito de tal, para que apliquemos la parte de programación en pareja. Propiedad colectiva, acuérdese, podemos hablar todos de los problemas, qué reuniones podría implementar acá, para la mejora reflexiva, ¿sí? La comunicación osmótica, ¿se acuerda que la mencionamos en el video? Entonces acá igual, vea. Luego tenemos integración continua. La integración continua tiene que ver donde usted va a describir al momento de finalizar la base de datos, se va a diseñar los formularios para crear usuarios. No sé, le estoy dando un ejemplo. Entonces esa integración continua, solo descríbalo. Luego tenemos mostrar el producto final. Puede hacerse un diseño básico, vea, en HTML, eso nada cuesta. Luego la asignación de actividades y pueden hacer un documento de Excel con las historias de usuario. Acuérdense que de acá van a hacer todas las historias de usuario referente a este ejercicio. O sea que esta guía está bastante corta. Luego tenemos la guía número 5, que es la parte de Crystal Clear. Igual, vea, desarrollo de contenido. Y acá tenemos preguntas acerca de la metodología, qué es Crystal, cuál es el contexto y características. Describa procesos que se dan en esta metodología, para qué sirven los colores en esta metodología y de qué manera se clasifican, cómo se definen las historias de usuario con esta metodología. Acuérdese que en esta metodología no hay un formato de historia de usuario, así que usted puede utilizar el que a usted mejor le parezca, el más fácil. Puede ser el de Scrum o el de XP. Mencione los roles hay acá. Mencione fases, también hay fases. Elaborar un cuadro comparativo con base Scrum, XP y Crystal. Acá ya vamos a tomar en cuenta las 3 metodologías. Elaborar un mapa conceptual acerca de Crystal y mencionar las propiedades de Crystal Clear. Luego un ejercicio propuesto. También ponemos acá trabajo en equipo. No se programará nada. Todo quedará a nivel de planificación. Implementar la metodología ágil de Crystal Clear para el desarrollo del siguiente sistema. Y aquí hay un enunciado y los módulos que tenemos que hacer. Luego los requisitos. ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente definir historias de usuario, estimar en cuánto tiempo vamos a hacer este proyecto y qué roles vamos a ocupar. Solamente eso. Eso es lo único que vamos a hacer. Sí, y usted decida cuántas iteraciones, cuántos sprints vamos a hacer, 1, 2, 3, y qué tareas se van a hacer en cada sprint. Entonces acá le explico prácticamente el desarrollo de las 2 guías para esta semana. Igual estas las podemos hacer en grupos de 4 o en tríos para que les sea más fácil y planifiquen mejor su tiempo. Ok, hasta acá llegamos entonces con este video.